Bien, ahorita, el día de hoy, de el dominio de una función, vamos a hacerlo de una manera lo más rápida posible, más simplificada, para que podamos entender. Primero que nada, si nosotros nos vamos a la cuestión gráfica, podemos ver ahí, en este caso vemos un plano cartesiano y vemos una gráfica en color rojo. Esa gráfica en color rojo, bueno, esta representa una función. Ahora, si nos podemos dar cuenta, esta función está ubicada obviamente dentro de los parámetros del eje X y el eje Y. Entonces, teniendo la gráfica y queriendo saber qué es su dominio, cuál sería, nosotros lo vamos a ver de esta manera. Tenemos entonces los valores de X, obviamente en el eje X, donde la función existe, a eso le vamos a llamar el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí gráficamente vemos que la función existe sobre los valores de X, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ese sería el dominio de nuestra función. Entonces, dice acá, el dominio es el rango de valores de X para los que está dibujada la función encima, o donde existe esta, ¿no? Como vemos, del 1 hasta el 4 está dibujada la función, en ningún otro valor de X más, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. En el caso del 5, pues no, la función no existe sobre el 5, ni sobre, por ejemplo, algún número intermedio entre 0 y 1, no sé, 0.5, por ejemplo, la función tampoco existe sobre ese valor. Ahora, esto lo vamos a expresar de esta manera. Es una de las opciones en las que podemos expresarlo, como utilizando la notación de conjuntos. Entonces, ahí dice, D significa el dominio es igual a todos los valores de X. Esta línea, esta barra vertical significa tal que X esté, digamos, comprenda del 1 hasta el 4, ¿ok? Ese sería el dominio de una manera gráfica. Ya dimos, hay otros videos donde ya explicamos bien las definiciones, etcétera. Lo que vamos a hacer ahorita es simplemente vamos a ver cómo analíticamente podemos sacar el dominio de los diferentes tipos de funciones. Entonces vemos aquí, por ejemplo, esta tabla en la cual yo veo del lado izquierdo una columna que me está hablando del tipo de función a la cual estamos nosotros considerando, ¿no? Y el dominio es, digamos, la característica que va a tener el dominio en esa función determinada. Entonces empezamos. En el caso de las funciones polinómicas, ¿ok? Una función polinómica es aquella en la que X puede estar, por ejemplo, multiplicando a otro número, X puede estar elevado a una potencia, incluso puede estar sumando o restando a otro número. Puede ser, por ejemplo, así. ¿Ok? Este sería un ejemplo de una función polinómica. ¿Cómo identificarla? Habíamos dicho anteriormente, bueno, X debe de estar sumando, restando, multiplicando o elevado a una potencia. ¿Ok? Esta es una función polinómica. Entonces, ¿cuál sería el dominio en este tipo de funciones? Todos los números reales. O sea que en este caso, tu función va a existir sobre cualquier valor de X. Tú imagínate tu plano cartesiano, imagínate aquí tu eje Y, imagínate aquí tu eje X. Entonces vamos a aquí ponerles, este es Y, este es X. Entonces, imagínate el valor que quieras de X. Puede ser positivo, puede ser negativo, donde quieras, entre menos infinito y más infinito. Cualquier valor que te imagines, la función va a existir, ¿ok? O sea, puede ser menos 1000, por ejemplo, ¿no? Ok, pues ahí en menos 1000 la función va a existir, ¿ok? Aquí en más 1.000.000 la función va a existir. Entonces, todos los números reales formarían parte del dominio de esta función. Es decir, la función va a existir sobre cualquier valor de X que se te ocurra. Eso es en cuanto a las funciones polinómicas. Ahora, vamos con las funciones racionales, ¿ok? ¿Qué es una función racional? Una función racional, al igual que un número racional, recordemos que los números racionales son aquellos números que, como bien su nombre lo dice, ¿verdad? Aquí dice, racional viene de ración. ¿Qué es una ración? Una porción de algo. O sea, tú tienes, por ejemplo, una pizza, y bueno, esta pizza puede estar dividida en varias raciones, ¿no? En varias partes. ¿Ok?
Entonces, una de estas partes representaría o sería representada con un número racional. En este caso, si son 8, entonces una de estas, una octava parte, es un número racional, ¿ok? Un octavo. Ahora, como tú sabes, toda fracción se puede convertir en decimal, ¿ok? Es decir, si, por ejemplo, yo decido dividir 1 entre 8, por ejemplo, pues entonces me va a dar el siguiente resultado. Me va a dar igual a 0.125. Entonces, si te das cuenta, un número racional se puede expresar como decimal o como fracción, ¿ok? Ahora, hablando de funciones, porque estamos hablando de las funciones racionales, una función racional es aquella en donde X, que es, digamos, la protagonista de todos estos tipos de funciones, que es la variable independiente, X va a aparecer como denominador, ¿ok? Aquí arriba puedes tener lo que quieras, puedes tener un simple número, una constante, puedes tener una constante que multiplica tu variable, etcétera, lo que tú quieras puedes tener arriba, ¿sale? Y abajo también, pero la variable independiente que es X debe de estar como denominador, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, X más 3. Este sería un ejemplo de una función racional. F de X es igual a esto, ¿no? Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque X está como denominador. Bien, ¿cómo sacamos el dominio de una función racional? Bueno, según esta tablita, dice que es el denominador debe de ser diferente a 0. Esa es la característica que debemos de buscar. El denominador debe de ser diferente a 0. Entonces, este es el denominador, ¿no? Entonces, mi denominador debe de ser diferente a 0. ¿Ok? Aquí tengo planteada una especie de ecuación que yo la podría despejar. Aquí el 3 está sumando, si yo lo paso del otro lado va a pasar restando, ¿no? Y me va a quedar que X, en este caso, ponemos el signo de diferencia, es diferente a menos 3. ¿Cómo se debe de leer este resultado? Bueno, este resultado lo debemos de leer de la siguiente manera. Aquí podemos decir que X son todos aquellos números diferentes a menos 3. ¿Sale? Para efectos del dominio, entonces pondríamos que, para que se entienda, se leería así. X son, a ver, vamos a ponerlo con mayúsculas, son todos aquellos números diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque el signo ahí, tengo un signo de desigualdad, ¿no? Diferentes a, y en este caso, pues obviamente estamos hablando de menos 3, ¿ok? Entonces, así es como quedaría expresado mi dominio. ¿Esto qué significa? Significa que X es cualquier número que se te ocurra, el dominio de la función, es decir, la función va a existir en cualquier número que se te ocurra, cualquier valor que le des a X, a excepción del menos 3. Va a existir en el resto de los números tu función menos cuando X valga menos 3. Entonces podría ser algo más o menos así. No sabemos, pero podría, a lo mejor tu función, si la graficaras, muy probablemente tendría una forma más o menos así. Aquí yo tengo mi eje Y, mi eje X, y aquí vamos a nombrar Y, X. Vamos a suponer que tu función probablemente tenga estos valores, menos 1, menos 2, menos 3, y así hasta menos infinito, ¿no? Y en el caso de X también, de 1, 2, 3 y así hasta infinito, ¿ok? Aquí está todo el rango de valores posibles para X, para el eje X. Entonces, mi función probablemente aquí, según lo que me está diciendo mi dominio, es que probablemente sea así. Aquí existe, aquí existe, aquí existe, y en el menos 3 probablemente tenga algo así, por ejemplo. Y entonces de aquí, por ejemplo, va a bajar así. En este caso, si te das cuenta, la función existe
en cualquier valor de X. Aquí en el 3 existe, en el 2 existe, en el 1 existe, en el -1 existe, en el -2 existe, pero en el -3 resulta que aquí va a haber una indeterminación. Puede ser que al mismo tiempo esté aquí y aquí arriba, entonces no vas a tener realmente un valor correspondiente en Y. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasaría con las funciones racionales. Ojo, funciones racionales. ¿Ok? Entonces, aquí ya obtuvimos el dominio. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Tomo el denominador, que yo sé que en todo caso tiene que ser diferente a 0. Vamos a poner otro ejemplo rapidísimo. Vamos a ver, aquí teníamos... vamos a ponerlo por acá, me parece que es. Ok. Otro ejemplo. En este caso, ¿no? 1 menos X. Tomo el denominador. Ok. Yo tengo aquí mi función, es una función cualquiera. Ok. Tomo el denominador y yo sé que, en este caso, es una función racional, lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque X está como denominador. Entonces yo sé que el denominador debe de ser diferente a 0. Y entonces despejo. Entonces me quedaría que menos X es diferente a, aquí 1 está sumando, va a pasar restando. Recuerda que tu variable o tu incógnita nunca debe de quedar negativa. Entonces, ¿qué haces? Multiplicas toda la ecuación por -1. ¿Ok? Y entonces menos por menos me da más, 1 por X pues me da X, este es signo diferente a, y aquí menos por menos me da más 1. 1 por 1, 1. Entonces, ¿qué estoy hallando? Estoy hallando aquí que el dominio de la función sería esto, ¿no? X debe de ser diferente a -1. Voy a borrar esto. Entonces, nos quedaría que X diferente a más 1, no -1, más 1. ¿Cómo se lee esto? Entonces, X son todos los números diferentes a 1. O sea que en tu dominio, tu función existe en cualquier valor de X menos cuando X vale 1. ¿Cómo se expresaría esto en lenguaje de conjuntos? Pues probablemente sea así. El dominio es igual a todos los valores X, tal que X pertenece a los números reales. Y vamos a usar acá un conector. Este conector, acuérdate que significa y, pero o sin embargo. ¿Sale? Entonces, y X debe de ser diferente a 1. ¿Ok? Y así es como estaría expresado correctamente nuestro dominio. Podríamos expresarlo como un intervalo también. Podríamos decir que X está en el intervalo desde menos, intervalo abierto desde menos infinito hasta, podríamos poner ahí cualquier número antes que el 1, ¿no? Es decir, hasta 1, y aquí también lo dejo abierto. Acuérdate que el intervalo abierto lo que me está diciendo es que no estoy considerando el extremo, es decir, en un intervalo, en este caso desde menos infinito hasta 1, me está diciendo que aquí aquí en ambos lados está abierto. Entonces, ¿qué significa? Que no voy a considerar los extremos y me quedaría así. Voy a considerar todo lo que está entre, en este caso, infinito. Infinito es abierto porque pues, nunca vas a llegar a infinito. Entonces, cualquier número que esté antes de infinito hasta cualquier número que esté antes de 1. Puede ser el 0.99, por ejemplo. Es válido. Entonces, esto es lo que estoy diciendo con este intervalo, ¿no? Y puedes también decir que podría señalar también la otra parte del intervalo porque más grande que 1 podría ser. Entonces, podrías poner, por ejemplo, intervalo abierto de 1 hasta infinito, también abierto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que cualquier número que se te ocurra, hasta antes del 1 y cualquier número que se te ocurra después del 1. ¿Ok? Son dos maneras en que puedes expresar el dominio de tu función. Esto sería entonces en cuanto a una función del tipo racional. Artlist.io.
Music licensing reimagined.